Canal 7 Televisión Internacional presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados, devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Hola 7, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos contentos, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno con nosotros. ¡Qué bendición! Saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros a través de las redes, como también a través del satélite, así también TV Latino, Visión 2020. Dios los bendiga grandemente. Agradecemos mucho a Dios porque Él ha hecho posible muchas cosas para que nosotros podamos conocer el Evangelio. Qué bendición es, amigo hermano, que te da cita. Saludos a todos allá también en El Salvador. Yo sé que, aunque parece que estamos lejos, pero ya parece que estamos acercándonos allí con la predicación del Evangelio. Bendiciones a todas las familias. Que la bendición esté con cada uno de todos aquellos que luchan continuamente para poder vivir este Evangelio, porque esa es la clave, vivir el Evangelio. El Evangelio no es para conocerlo solamente, sino para vivirlo. ¡Qué bendición! Así que vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos tener un correcto discernimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición de la palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte a través de la Biblia. Gracias por los consejos. Gracias porque tú eres paciente con nosotros y cada día nos preparas. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones. Bendice a todos aquellos que te buscan de todo corazón, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Y bendice también, Señor, a alguien que tú conoces que está enfermo, está afligido, agobiado, que tiene un problema, Señor, que no puede tener paz, que no puede tener tranquilidad, ya sea de cualquier índole, Señor. Que la paz de tu Espíritu Santo lo redarguya, le enseñe el camino que debe de tomar. Gracias, Señor. Gracias por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermano, qué bendición es que estamos listos para tener otro día más, otra bendición más. Qué bendición. Bueno, en esta tarde estamos listos para tener la meditación de la tarde y qué bendición es que podamos estar ya listos con el tema. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Jesús. Oiga eso, ese es el tema de hoy. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. Esto sí es serio, ¿sabe? Es interesante. El Señor nos advierte, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Qué va a pasar? Dice ahí en el versículo que tenemos ahí, donde vamos a empezar. Dice Marcos 8 y verso 38. Que vuestro rostro refleje el gozo del Señor. Hablad de su bondad y de su poder. ¿Cuán importante es esto, sabe? ¿Cuán importante es esto? ¿Por qué? Que vuestro rostro refleje ¿qué? El gozo del Señor. Y qué lindo es cuando el gozo de Cristo mora en nosotros. Eso es el privilegio más grande que cada uno de nosotros puede tener. Que el gozo de Cristo se refleje en la vida del hombre caído, ¿sabe? Dice, hablad de su bondad y de su poder. Hablad de su bondad y de su poder. Oh, hermano, hermana,
habla de la bondad y del poder de Cristo. Eso es lo que tenemos que hablar de la bondad y del poder de Cristo. Y luego dice aquí, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación, dijo Cristo, adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué le parece? El que se avergüence, dijo Jesús, el que se avergüence de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. Y sí, amigo hermano, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo habla hoy. Porque cualquiera, dice él, cualquiera, aquí cualquiera. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos avergonzarnos? Sabes, hay de muchas maneras. ¿Cómo podemos avergonzarnos de su palabra, de sus consejos? Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. También lo negaré. Es importante eso, fíjate lo que dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oiga, hermano, hermana, Cristo nos dice, el que me niegue a mí, pues yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente recordamos nosotros que Él vino a este mundo por amor, porque nos ama, porque Él quiere que cada uno lleguemos a este conocimiento. Pero como nosotros no hacemos nada por hacer algo, entonces Él nos dice hoy, cualquiera que me niegue, yo también le voy a negar delante de mi Padre, porque el que se avergonzare, porque el Hijo del Hombre, pues podemos leer el comentario ahí, o bueno, leamos ahí, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Así es, todo aquel que en la realidad no le niegue, que aquel que de verdad no se avergüence de su Padre, como dice ahí, él tendrá su recompensa. Qué lindo, ¿no? Luego dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y del Padre y de los santos ángeles. Es interesante porque la palabra de Dios dice nuevamente en el comentario, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre y de los santos ángeles. Wow, es interesante esto. Dice, defender siempre a Cristo, ser sus testigos en palabras, en espíritu, en acciones. Él os ama y quiere impartiros sus ricas gracias para que vosotros podáis impartir a otros. Qué interesante, fíjate lo que dice este comentario.
defender siempre a Cristo. ¿De qué manera podemos defender a Cristo? ¿Y cómo? Bueno, mira, hermano, hermana, el Señor nos enseña que nosotros debemos defender siempre lo que es la verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Debemos siempre de defender y hablar conforme a la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de defender esa verdad. Ser sus testigos. Debo de vivir lo que yo hablo. Debo de vivir lo que yo conozco, lo que yo he creído. Es importante ser sus testigos en palabras, en espíritu y en acciones. ¿Qué dice? Ser testigos en palabra, en espíritu y en acciones. Eso es importante. Él os ama, dice. Él os ama y quiere impartiros sus ricas gracias. Sí, amigo hermano, Él nos ama y Él quiere impartir sus ricas bendiciones que hay con Él. De otra manera, no podemos recibirlas si nosotros no vivimos conforme, no damos un testimonio correcto donde quiera que vivamos, donde quiera que estemos. Eso es. Y luego sigue diciendo, Cristo os ha comprado con su propia sangre. Eso es bien, muy grande, hermano, hermana. El Señor nos hace recordar, Cristo nos ha comprado con su propia sangre. Entonces, en todas partes, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, defender a Jesús. ¿Qué vamos a hacer si sabemos que Él nos ha comprado? Él pagó el precio. ¿Y qué precio quiero decirte? ¿Qué precio el que pagó Él? Verdaderamente Él pagó el precio. ¿De qué? De su sangre. Por eso dice, Cristo ha comprado con su propia sangre. Entonces, en todas partes, siendo así, en todas partes, todo tiempo y bajo toda circunstancia, defended a Jesús. Recordad que así ejerceréis la mejor influencia sobre todos aquellos con quienes os escojáis. Asociéis, con todos aquellos que os asociéis. De esa manera vamos a dar un testimonio claro y puro y santo para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Qué lindo es Dios, sabe que Él nos hace recordar por qué nosotros debemos de dar un testimonio, porque hemos sido comprados con su sangre. Tenéis el privilegio de crecer siempre, fíjese lo que dice, tenéis el privilegio de crecer siempre en la gracia, avanzando en el conocimiento del amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Avanzar en el conocimiento del amor de Dios. Si conserváis la dulce comunión con Cristo, de la cual podéis disfrutar. ¿Qué dice? ¿Cómo es que vamos a crecer en la gracia de Dios? Dice, si conserváis la dulce comunión con Cristo, de la cual podéis disfrutar. Amigo, amiga, hermana, qué importante es que nosotros cada día tengamos la comunión con el que escribió este libro, con el que inspiró este libro. Es importante que nosotros tengamos esa comunión, que cada día que pasa nuestra vida pueda estar en armonía con Él. El Señor espera
de cada uno de nosotros, que nuestra vida esté en armonía. Con la sencillez de una fe humilde, pedid al Señor que abra vuestro entendimiento. ¿Qué dice? Con la sencillez de una fe humilde. Debemos ser humildes, sumisos a la palabra. Dice, una fe humilde, pedid al Señor que abra vuestro entendimiento. Sí, hermano, hermana, porque si no le pedimos al Señor nuestra mente, ¿te acuerdas cuando los discípulos iban camino a Maús, que no conocieron a Jesús? Su entendimiento no había sido abierto. Por eso cada uno de nosotros debemos pedir al Señor que nuestro entendimiento pueda estar abierto. Clamemos al Señor, pedid al Señor que abra vuestro entendimiento para que podáis discernir, y apreciar las preciosas cosas que hay para que podáis discernir las preciosas cosas que hay. Luego sigue diciendo que hay en su palabra. Oh, qué lindo consejo de Dios, ¿verdad? Para poder discernir las cosas preciosas que hay, debemos de, ¿qué dice? Así creceréis en la gracia, creceréis en una fe sencilla y confiada. Entonces brillará vuestra luz para todas aquellas personas con quienes os ha relacionáis. Mantened vuestra mente fija en el Salvador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mantener la mente fija en el Salvador. Esa es una de las cosas muy importantes en nuestra vida, ¿sabes? Es una de las cosas que tenemos cada uno de nosotros, mantener nuestra mente fija. ¿En quién dice? En el Salvador. Eso es así. Eso es lo que tenemos que hacer. Si mantenemos nuestra mente fija en el Salvador, entonces tendremos la oportunidad ¿de qué? De mantenernos fieles y firmes. ¿Por qué? Porque estamos fiados, confiados, asegurados en Cristo Jesús. Así creceréis en la gracia. Es de la única manera para crecer en la gracia. Así creceréis en la gracia en una fe sencilla y confiada. Entonces brillará vuestra luz para todas aquellas personas con quienes os relacionáis. Mantened vuestra mente fija en el Salvador. ¿Qué consejo más grande? Es un consejo maravilloso, el cual cada uno de nosotros debemos atesorar en el corazón. Aseguraos de que vuestra vida espiritual no se empobrece. Debemos, ¿de qué dice? Aseguraos de que vuestra vida espiritual no se empobrece, no se enferma, no se hace ineficaz. Hay muchos que necesitan las palabras y el ejemplo de un cristiano. Oiga eso, amigo hermano. Hay muchos que necesitan el ejemplo de un cristiano. ¿Cuán importante es esto? Debemos de asegurarnos de que vuestra vida espiritual no se empobrece.
¿Cómo se puede empobrecer? Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no meditamos en sus testimonios, no comemos de ella día con día. Así, cada día va cayendo, va decayendo la vida espiritual. Y si no, deje de comer un día, deje de comer 2 días, deje de comer comida física, a ver si no va a ir decayendo. Así es, de la misma manera es cuando nosotros no comemos la comida espiritual. Aseguraos, dice Cristo, aseguraos de que vuestra vida espiritual no se empobrezca, no se empobrece. Debemos de estar nosotros seguros, de la manera que estamos seguros es que día con día comemos de ella. No se enferma, no se hace ineficaz. Nada de todo eso sucede cuando vivimos comiendo, compartiendo. Esa es otra de las maneras. Para mantenernos vivos tenemos que comer día con día de la palabra. ¿Y qué más? Compartir. Eso es para vivir, comiendo y compartiendo. De esa manera, cada uno de nosotros nos vamos a mantener firmes en lo que hemos creído. Hay muchos que necesitan las palabras. El ejemplo de un cristiano. Oiga, sí, hermano, yo quiero decirle, hay muchos que necesitan. La gente, ¿sabe? Hay muchas personas que no quieren saber nada de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque yo y usted no estamos viviendo conforme a Cristo, conforme el testimonio que debemos de dar. No estamos viviendo el Evangelio, no estamos comiendo el Evangelio, no estamos caminando con el Evangelio. Eso es lo que está pasando. Pero que el Señor hoy nos ayude y cambiemos esta vida que llevamos nosotros a nuestra manera. Ya no es vivir a la manera nuestra, es vivir a la manera de cómo Dios nos ha ordenado en su palabra. Eso es. Por eso es que debemos cada día que pasa, comer de la palabra de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que digamos que somos cristianos? Porque el que se avergüence de mí, dijo Cristo, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Sí, hermano, hermana, cualquiera que sea, porque no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe que Pablo es un gran hombre que es de imitar, digno de que todos imitemos a él? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre verdaderamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también al griego. ¿Qué le parece? El hombre que verdaderamente después de tener su conversión, después de que fue tirado del caballo, ese hombre verdaderamente se convirtió al Evangelio, a un verdadero cristiano. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando viniere en su gloria del Padre y de los santos ángeles. Sí, hermanos, esto no es nada de que, pues sí, muchos hoy en día casi ni nos gusta decir que somos cristianos. ¿Por qué? Por la vida que estamos viviendo. No hay un conocimiento, un deseo de obediencia y de sometimiento a la palabra. Es por eso que estamos en las condiciones que estamos. No hay poder en nosotros, no hay poder ni para dejar nuestros propios hábitos, mucho menos para ayudar a otras personas, tristemente, ¿verdad? Pero
Que el Señor nos ayude, porque Pablo decía, él había conocido a Cristo, el cual dice, es poder. Si me puede poner ese versículo otra vez, porque Cristo, Pablo dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Cuán importante es que nosotros podamos verdaderamente hoy, podamos darle siempre el lugar que Cristo se merece en nuestra vida. Pablo es bien claro, por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, ese es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Ese es el poder de Dios, de todo el que cree, del judío y primeramente y también el griego. Oh, qué preciosidad, ¿sabe? Es interesante porque si nosotros de verdad hacemos como Pablo, creemos a nuestro Señor Jesucristo, vivimos el Evangelio y como dice allí, que Pablo no se avergonzaba de él. ¿Por qué? Porque él vivía lo que él predicaba. La debilidad y la indecisión provocan los asaltos del enemigo. Oiga lo que dice este consejo. La debilidad y la indecisión provocan los asaltos del enemigo, y cualquiera que deja de crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad y de la justicia, con frecuencia será vencido por el enemigo. Oiga esto, por eso es que nosotros no tenemos un crecimiento. ¿Por qué? La debilidad. ¿Eres débil? De nada, de ninguna cosa, ya te caes, ya te desanimas. Y la indecisión provocan los asaltos del enemigo. Sí, por eso es que no tenemos poder, ni en la realidad no somos nada. Y cualquiera que deja de crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad y de la justicia, cualquiera que deja de crecer en ello, que no más está en su debilidad, en su indecisión, todo eso es para que Satanás asalte nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros. Y cualquiera que deja de crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad y de la justicia, con frecuencia será vencido por el enemigo. ¿Qué crees? ¿Lo crees o no? ¿Sabes? La Biblia habla de el hombre que hoy está arriba, mañana está abajo, y esa es inestabilidad. Podemos cada uno de nosotros, podemos tener el privilegio y la bendición de pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Podemos, de otra manera no vamos a poder. La debilidad y la indecisión provocan los asaltos del enemigo, y cualquiera que deja de crecer espiritualmente en el conocimiento de la verdad y de la justicia, con frecuencia será vencido por el enemigo. Sí, y eso es verdad, hermano, hermana. Eso es muy cierto. Todo aquel que hoy está bien, que anda muy bien en todo, y luego al rato la espiritualidad va para abajo
Esos son asideros para Satanás. Satanás es el que aprovecha esas oportunidades. Cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos haga aptos para estar cada día en su presencia y que vuestro rostro refleje el gozo del Señor y que cada día que pasa nuestro rostro pueda reflejar que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es que el Señor nos da estos consejos. La influencia del instrumento humano, oiga esto, la influencia del instrumento humano que lleva el yugo de Cristo no tiene límites. Estudia diariamente la vida de Cristo y conforma su vida a la vida divina. ¿Qué le parece? Oh, hermano, hermana, necesitamos verdaderamente contemplar a Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda reflejar ese carácter, esa vida de Cristo en nosotros. El mundo sabe que hemos estado con Jesús y que somos hijos de Dios por manifestación de Espíritu de Cristo en nuestras palabras y actos. ¿De qué manera el mundo va a mirar, se va a dar cuenta que nosotros hemos estado con Jesús? La verdadera naturaleza de nuestra religión está en el Espíritu, suave, en la bondad, en la paz que manifestamos. ¿Qué dice? ¿En dónde está la verdadera naturaleza de nuestra religión? Está en el Espíritu suave, en la bondad, en la paz que manifestamos. Allí se manifiesta el Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso, donde quiera que vayamos, lo vamos a llevar, ese mismo Espíritu. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, dijo Pablo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué le parece? No te avergüences, no te avergüences. La única manera que nos hace avergonzarnos es cuando vivimos de diferente manera. Sí, porque alguien dijo, es mejor decir que no soy cristiano, porque la gente ve lo que yo soy y luego dice, y esa persona es cristiana. Qué triste, ¿no? Pero Cristo quiere que nuestro rostro refleje el gozo del Señor en nosotros. Pero, dice aquí, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de anhelar, porque el Señor tiene preparada una ciudad para cada uno de nosotros. El Señor está viniendo, hermano. Ahora, hijos, permaneced en Él. ¿Qué dice el consejo? Ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Oiga, qué consejo ese, ¿no? Es maravilloso que el que escribió esto, el hijo del trueno que era, ahora fíjese cómo nos dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él
avergonzados de su venida. Ojalá que cada uno de nosotros pueda de verdad tener ese privilegio cuando Cristo venga, de poder decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Nunca neguéis lo que sois. Muy importante esto, ¿sabe? Nunca neguéis lo que sois. No escondáis nunca vuestra lámpara bajo un almud o debajo de una cama, sino colocadla sobre un candelero para que su luz alumbre a todos los que están en casa. ¿Estuvo usted y los maestros que estuvieron con usted al tanto de las oportunidades para iluminar a otros? Esa es la pregunta. ¿Será que nosotros estamos al tanto de poder iluminar a otros con este evangelio? Ya la palabra de Dios dice, la luz no se pone debajo del almud o abajo de una cama, sino se coloca sobre un candelero donde esté en alto para que su luz alumbre a todos los que están en casa. ¿Cuán importante es esto? La luz del evangelio se necesita que brille en mi corazón, en mi vida y en tu vida, hermana, hermano. Es necesario que pongamos, que vivamos el evangelio y que todo lo que, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros andemos, la luz de Cristo brille en nosotros. ¿Y cómo va a brillar esa luz? Bueno, procuro sabiamente hacer todo el bien posible. ¿Cómo va a brillar? Procuro sabiamente hacer todo el bien. ¿Qué es el bien? Bueno, ¿sabes algo? Es interesante. Intento presentar las verdades bíblicas a las personas con quienes se amistó. ¿Acaso no arrastró el estandarte tras de usted? Porque tenía vergüenza de ser considerado como pueblo escogido de Dios, porque quisiera que se avergüence de mí y de mis palabras. Oiga, hermano, hermana, ¿cómo va a ser que va a brillar la luz en nosotros? Dice allí, procurando sabiamente hacer todo el bien posible a todo aquel que está alrededor. ¿Sabe? De esa manera sabemos que hay de muchas maneras cómo ayudar, cómo servir, cómo representar a Cristo en el hogar, en la familia, allá afuera, en el vecindario, con aquellos que nos conocen, con aquellos que están cerca de nosotros, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. El Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Si tan solo se alimentase usted de Cristo, está amonestando a un hermano o hermana, cotidianamente, entonces podrá llegar a ser un gran educador. Si tan solo, ¿qué le parece? ¿Qué consejo, no? Si tan solo, porque cualquiera que se avergüence, oiga, el tema de hoy es
el que se avergonzare de mis palabras, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No hay duda que el Señor conoce la vida tuya y la vida mía. Y Él sabe que nosotros nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque no andamos a la altura de Él. No estamos nosotros en una armonía total. Él también beberá del vino del furor. ¿Quiénes? Aquellos que se avergüencen de su Padre. Él también, dice Apocalipsis 14, Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿Qué le parece? Sí, hermano, hermana. Qué triste, ¿no es cierto? Él también beberá del vino. Todo aquel que se avergüence de su Padre, Él también en aquel día se avergonzará. Se avergonzará de Él. Cada uno de nosotros sabemos que el Señor está viniendo, está a las puertas, y que cada uno de nosotros debe de tener, como dice aquí, que vuestro rostro refleje el gozo de su Señor. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Fíjate que los discípulos, todos los discípulos se gozaban de padecer por Cristo. Todo lo que a ellos les sucedía no les causaba tristeza ni de vergüenza, nada de eso. Se gozaban, se sentían privilegiados. Dice, el cielo se avergüenza de los predicadores que distan mucho de hacer lo mejor en el púlpito sagrado. ¿Qué dice? Oiga eso, pastor, predicador, hermano, hermana. El cielo se avergüenza de los predicadores que distan mucho de hacer lo mejor en el púlpito sagrado. El cielo se avergüenza de muchos que trabajan en todos los ramos de la obra, y especialmente se avergüenza el cielo de aquellos que son llamados al sagrado púlpito, especialmente los pastores, por supuesto, y que sin embargo no intentan hacer lo mejor. No intentan hacer lo mejor. Muchos leen los periódicos, revistas y libros. Descuidan el estudio de su Biblia. Sí, y ahora yo diría, muchos el viernes en la noche sacan su tema para irlo a presentar el sábado en la mañana. Lo bajan del internet y ahí lo tienen, y ahí está ya. Muchos hoy, verdaderamente, como dice esto, especialmente el cielo de aquellos que son llamados al sagrado púlpito. Oiga, pastor, usted que ha tenido la bendición de poder tener ese privilegio
de tener este sagrado llamado, nombre de pastor. Qué lindo fuera que de verdad al escuchar este consejo se levantara y pudiera de verdad pedirle al Señor que le purificara su mente y su corazón para que viva y actúe y hable a la congregación. Y que sin embargo no intentan hacerlo mejor. O sea, no les preocupa eso. Muchos leen los periódicos, sí, las revistas, y si es posible, las revistas de la pornografía ahí. Muchos leen los periódicos, revistas y libros y descuidan el estudio de su Biblia. Oiga, yo diría, si Dios que conoce a cada uno por nombre, que conoce detalle por detalle de su vida, pudiera sacar a la vista tan solo un día de lo que hacemos. ¡Qué vergüenzas! ¿Cómo quedaríamos? Oh, hermano, hermana, si nosotros en la realidad pensáramos un poquito que delante del Señor estamos al desnudo, lo que pensamos en la mente, ni lo hemos pensado y Él lo sabe. Lo que hay aquí adentro del corazón, lo que hay en la mente. El Señor conoce tu vida, detalle por detalle, tus acciones. No luchan con Dios en su cámara secreta. Ese es el problema. Pidiendo la ayuda que solo Él puede conceder. Van a sus trabajos sin el Espíritu y sin Cristo. Oiga, irse a parar al púlpito sin el Espíritu y sin Cristo. Los ministros se presentan ante sus congregaciones predicando fragmentos de un trillado y largo discurso, en vez de presentar a la gente una porción fresca de alimento a su debido tiempo. ¿Qué le parece? Entran en temas áridos y controversiales, y el rebaño del Señor no es alimentado. Por eso es que también nosotros, ¿cómo vamos a ser alimentados con estas clases de pastores? ¿Cómo? Pero yo le digo a usted, hermana, no tenemos excusa. No tenemos excusa. ¿Sabe por qué? Porque también a nosotros se nos ha concedido este libro precioso. Cada uno de nosotros la tenemos. Y si allá en el púlpito no se predica pan fresco, comámoslo nosotros cada madrugada, cada tarde, a toda hora que tengamos la oportunidad. Porque se pierdan los ministros, pero tú, hermana, de verdad no podemos perdernos porque ellos se pierdan, porque ellos no nos dan pan fresco. Tenemos la palabra, como dice la Biblia, más poderosa. Escudriña las Escrituras, dijo Cristo. Escudriña, porque allí está la vida eterna. Allí, no en la televisión, no en las novelas, no en las revistas, no en el teléfono, no en todo eso. No, hermano. No está allí. La vida está en Cristo. Necesitamos nosotros seguir sus pisadas, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Oiga, ¿quién habla?
Pablo nuevamente. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Qué le parece? ¡Qué bendición! Eso es una bendición muy grande. Nunca debemos negar. La Biblia dice, nunca neguéis lo que sois. No escondáis nunca vuestra lámpara bajo un almud, abajo de una cama, sino colocadla sobre un candelero para que su luz alumbre a todos los que están en casa. Qué lindo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué precioso, ¿sabes? El Señor está viniendo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¡Wow! Qué testimonio el que tenemos nosotros acerca de Pablo, ¿sabes, hermano, hermana? Es un testimonio puro, santo, digno de imitar. Cada uno de nosotros, el Padre es el cuidador de la viña. ¿Qué dice? El Padre es el cuidador de la viña, con destreza y misericordia. Poda toda rama que da fruto. Quienes comparten el sufrimiento y el reproche de Cristo, ahora compartirán su gloria. ¡Qué lindo! En el más allá. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Oiga eso, qué precioso. Sus ángeles ministran en su favor. Su segunda aparición será como hijo de hombre y de esta manera, aún en su gloria, se identificará con la humanidad. Sí, mi hermano, mi hermana. Oh, tendremos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Su sangre es la que ministra en su favor. Que el Señor te bendiga y te ayude y que me ayude a mí también para que podamos cada día no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, en esta tarde, gracias Señor por la bendición de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos dejas todos estos consejos para que cada uno de nosotros podamos aprender de ti, de tu misericordia y también, Señor, de los ejemplos de aquellos que ya pasaron por todo lo que tú has permitido que pase por ellos. Gracias por todas esas bendiciones. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Hola 7 Televisión Internacional presentó Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados, devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Hola 7, sanando, educando y reconciliando.